Hola, buenas noches hermanos, espero que estén bien en casa y desafortunadamente escuchamos de la cuarentena extendida acá en Gran Santiago, no solamente las comunas de Quinto Normal y alrededor, pero también todas las comunas de Gran Santiago, incluso donde vivo y estoy orando por ustedes y espero que todo pase muy bien. Y también si una persona falta algo, si necesitas algo, entonces puedes estar en contacto con uno de nosotros, quizás alguien en tu racimo, en tu grupo de la iglesia, varones y damas, y también estoy dispuesto a ayudarles, pero estoy orando por cada uno de ustedes. Hoy vamos a seguir el estudio que hemos estado estudiando, Ordenando mi mundo privado. Es una serie sobre ordenar mi mundo privado, mi ser interior, mi corazón, mi mente, y para que esté ordenado para poder tener éxito en la vida privada, también la vida pública. Pero hoy voy a estar enseñando sobre ordenando mi tiempo para lo que importa. Entonces hay cosas en tu vida que importan. Entonces debemos ordenar tiempo para lo que importa en la vida. Cuando miro la Biblia, estoy profundamente impresionado con las lecciones prácticas sobre organización que uno puede aprender de la vida y obra de Jesucristo. Los 4 escritores del Evangelio, desde como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos presentan una imagen de Jesús bajo presión constante mientras era perseguido por amigos y enemigos por igual. Todas sus palabras fueron monitoradas, cada acción fue analizada, cada gesto fue comentado. Entonces, cada cosa en su vida, no, de verdad, esencialmente Jesús no tenía vida privada de la que hablar. Pero nosotros sí tenemos una vida privada, pero Jesús siempre, durante sus 3 años y medio de ministerio, siempre estaba con los discípulos y casi siempre estaba con los discípulos y los demás. He tratado de imaginar a nuestro Señor en el mundo de hoy. Si puedes imaginar a Jesucristo en nuestro mundo hoy, en 2020, ¿llevaría un celo? Quizás, no sé. Fuera, si estuviera Android o iPhone, no sé. Si quizás un flip phone nomás, no sé. ¿Volvería por avión? ¿Conduciría un auto? ¿Tomaría la micro o el metro? De verdad, no sé. Pero estoy imaginando si Jesucristo estuviera con nosotros en 2020. ¿Usaría las redes sociales? Facebook, Instagram, Twitter, sí o no. Entonces estoy imaginando, pensando nomás. Aunque su mundo diario estaba en una escala mucho más pequeña, parece que vivió con el mismo tipo de distracciones y demandas con las que estamos familiarizados, ¿ok? Entonces tenía problemas y distracciones en su vida también. Pero uno nunca tiene la sensación cuando estudia la vida de Cristo de que alguna vez se apresuró, de que alguna vez tuvo que ponerse al día o de que alguna vez lo tomó por sorpresa. Entonces siempre Jesús estaba preparado porque había ordenado su mundo privado, su tiempo privado también. No solo era experto en manejar su tiempo público sin un secretario de citas, entonces no tenía secretario o secretaria de citas, sino que también manejaba cantidades adecuadas de tiempo solo para orar y meditar y para estar con los pocos que había reunido a su alrededor con el propósito de discipular. Entonces, su ministerio primeramente, más que nada, fue para entrenar y discipular a los 12. Mateo 14:23 dice:
Despedida la multitud, subió al monte, hablando de Jesucristo, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Entonces también Jesús tomó tiempos en su vida para poder estar con Dios, hablando con Dios a través de una oración. Y también muchas veces dice que subió al monte. Muchas veces como quizás el monte, hablando de un lugar especial, quizás más cerca de Dios, pero él estuvo en este monte de soledad para poder orar y hablar con su Padre. También nosotros lo podemos hacer hoy en día también. También es interesante para mí que varias veces cuando Jesús quería estar solo, sí, fue a un monte, ese como un lugar de soledad, como un closet de oración. Entonces, cada creyente debe tener un lugar especial para poder hablar con Dios. Y entonces puede ser un closet, puede ser un baño, no sé, puede ser tu pieza o puede ser un monte, quizás en algo de la naturaleza, algo afuera de la casa. Aunque aquí estamos bajo la cuarentena, ¿no? Juan 6:15 dice, pero entendió Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces acá nuevamente Jesús se retiró al monte él solo. Y entonces es importante, fue importante para Jesús y también para nosotros hablar con Dios en soledad. Una vez más, todo esto fue posible porque había ordenado su tiempo para lo que importaba. ¿Ok? Entonces también nosotros debemos ordenar nuestro tiempo para lo que importa. Vale la pena tomarse el tiempo para preguntar cómo se demuestra el mandato del tiempo de nuestro Señor. En Juan 9:4 dice, me es necesario hacer las obras. Entonces Jesús dijo, sí es necesario que hago las obras del que me envió, hablando de su Padre. Entonces dijo, estaba explicando su misión, hacer la voluntad y las obras de su Padre. Entre tanto, el resto del versículo dice, que el día dura. Entonces dice, el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. También estaba diciendo que es de suma importancia que sacamos provecho del tiempo hoy día. Porque viene el día, o viene la noche cuando nadie puede trabajar. Entonces sacó provecho de su vida, de su tiempo, y su tiempo estaba ordenado de Jesucristo, o de su Padre, Dios. Jesús vivió cada momento de cada día de acuerdo con el horario del Padre. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, Dios y Padre. Entonces Jesús vivió conforme a la voluntad de su Padre, nuestro Dios y nuestro Padre. También nosotros como creyentes en Jesucristo debemos vivir según su ejemplo, según su voluntad, y que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento del Padre, de la verdad. Entonces debe ser nuestra voluntad y nuestra misión también. Lo que había predicado en enero, hablando de nuestras metas del año. Ok, entonces cuando Jesús tenía 12 años, fue con su familia como cada año al templo en Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Entonces cada año, la misma semana, cada año estuvo en Jerusalén, viajó desde Nazaret, donde vivió con su familia. Entonces se fue con su familia, sus familiares, a visitar a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Su familia se fue para volar a Nazaret, pero accidentalmente
dejó a Jesús atrás. Entonces sus parientes, sus familiares se fueron, incluso su mamá y papá, José, pero se fueron y él se quedó allá, estuvo allá en Jerusalén. Entonces, durante el viaje, la mamá dijo, ¿dónde está Jesús? Y estaba hablando con los familiares, ¿dónde está Jesús? Y dijeron que no está con nosotros. Entonces, volvieron por Jesús, por lo menos el papá y la mamá. Pero 3 días después lo encontraron en el templo escuchando a los doctores de la ley y preguntándoles. Entonces Jesús no estaba mal cuidado, estaba en el templo entre los doctores de la ley preguntándoles. Era un buen discípulo, ¿no? Entonces estaba creciendo en su sabiduría y todo, y estaba haciendo preguntas. Entonces, tengo discípulos y tengo amigos también, pero a veces no me preguntan nada. Pero quiero ayudarles. Usualmente tengo una respuesta, mejor si es una respuesta bíblica, pero debemos estar preguntando y ocupando nuestro tiempo haciendo preguntas y creciendo en la fe y también el conocimiento bíblico. Pero acá dijo en Lucas 2:49, Jesús de 12 años les respondió a María, porque María la pregunta, ¿por qué les hiciste buscarte con angustia, Jesús? Hablando con su niño de 12 años. Entonces Jesús respondió, teniendo 12 años nomás, porque a una pregunta. Entonces contestó a su mamá con una pregunta, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces estaba hablando de estar con Dios, entender lo que dice la Biblia. Entonces pasó tiempo con los sabios, de los doctores de la ley, ahí en el templo. Entonces sacó provecho de su tiempo ahí en este viaje al templo, a Jerusalén. Pero una pregunta, ¿qué causó que fuera una persona tan organizada? Entonces Jesús, durante su vida, estaba planeada, estaba organizada, pero ¿qué causó que fuera una persona tan organizada? Jesús. Lo primero que me impresiona es que, número 1, Jesús entendió claramente su misión. Entonces entendió su misión claramente. Tenía una tarea general que realizar y midió su uso de tiempo contra ese sentido de misión. Esto es bastante evidente durante su caminata final hacia Jerusalén, donde sería crucificado. Hablando de su misión. Cuando Jesús se acercó a Jericó, Lucas escribió en capítulo 18 de Lucas, sus oídos captaron la voz aguda de un ciego se detuvo, para disgusto de sus amigos y críticos también. Entonces Jesús estaba atento, escuchó la voz de un ciego. Estaban molestados porque Jesús no apreciaba que Jerusalén aún estuviera a 6 o 7 horas de distancia y que les gustaría llegar allí para lograr su propósito, la fiesta de la Pascua, ¿ok? Su propósito. Pero Jesús tenía otros planes y de hecho tenía un punto. El propósito de Cristo era simplemente llegar a Jerusalén para pasar tiempo en una fiesta religiosa. Pero como pronto aprendemos, esa no era la misión principal de Jesús. Entonces Jesús tenía otra misión, tocar a personas quebrantadas. Sigue tocándonos las personas quebrantadas hoy en día también. Como el ciego era un asunto más importante, lo suficientemente importante como para que Jesús invirtiera su tiempo. En Lucas 19, 10 al 12 dice, cuenta la historia de cómo Jesús fue a la casa del publicano sucio Zaqueo. Un publicano es un
un reclutador de impuestos del gobierno romano, ¿ok? Entonces cada judío estaba diciendo que de verdad ese varón no es un judío, porque trabaja para el gobierno porque estaban cautivos en su país, en su terreno allá. Pero acá dice en Lucas 19, 9 y 10, dice, Jesús le dijo, hablando de estar en la casa de Zaqueo, un pecador, dijo Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces acá la misión de Jesús, no solamente llegar a la fiesta de la Pascua en Jerusalén, pero vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias a Dios por lo que pasó en mi vida. Vino acá, me buscó y me salvó. Gracias a Dios. Los discípulos tuvieron dificultades para entender esto. ¿Ok? Jesús estuvo que confrontarlos constantemente con los hechos específicos de su misión, porque los discípulos no estaban pensando como Jesús, estaban pensando como varones y no como creyentes nomás en Jesucristo. Entonces Jesucristo tenía otra misión, pero después cambió a la misión importante también para los discípulos. Hasta que fueran dueños de esa misión, nunca entenderían cómo y con qué criterios organizó su tiempo. Entonces, una segunda idea de la organización personal del tiempo para Jesús es que Jesús entendió sus propios límites. Interesante, ¿no? Jesús con sus propios límites. Obviamente tengo mis límites, pero también debo entender mis propios límites en mi vida. Cuando Jesús vino a la tierra como el Hijo encarnado de Dios, dejó a su lado ciertos derechos como el príncipe del cielo, como el Hijo de Dios. Vivió allí como grandemente. Vivió allí, pero acá dice, y aceptó por un tiempo ciertas limitaciones humanas para identificarse plenamente con nosotros. Entonces se humilló, tomó la forma de un siervo, vino para servirnos. Entonces ese no es como el más poderoso, pero es quien es Dios, es amor. Y Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría. Ese es como después había hablado con María tenía que ser sobre los negocios de su padre, pero no hablando de José, hablando del Padre de Dios. Pero acá dice, y Jesús crecía como un joven de 12 años, adolescente, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces Jesús, aunque siendo Dios, también tenía que crecer. Entonces crecía en sabiduría. Tenía que aprender la Biblia, la sabiduría bíblica, porque la Biblia dice que la sabiduría del mundo no vale nada. Y en estatura, estaba creciendo físicamente. En gracia para con Dios y los hombres. Qué buen testimonio. También partió nuestras limitaciones, pero las enfrentó de manera efectiva, tal como debemos hacerlo. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse con nuestras debilidades, sino, buenas noticias, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, Jesús entiende lo que está sucediendo en tu vida. Jesús entiende si estás tomando tiempo para preocuparte, tiempo para
estar en soledad, no hablando con el Padre, pero hablando con malas intenciones, hablando y siendo engañado de Satanás y sus mentiras. Entonces debemos protegernos, cuidarnos y debemos estar entendiendo que Jesús entiende lo que está sucediendo en nuestra vida. Entiende que estamos bajo una cuarentena, pero vamos a sacar provecho de la cuarentena también. Entonces hemos empezado discipulados, hemos estado evangelizando a través del internet. Entonces, gracias a Dios es algo que podemos hacer. No nos atrevemos a minimizar el hecho de que Jesús buscó tiempo en soledad con el Padre Celestial antes de cada decisión y acción importantes durante su ministerio público. Entonces Jesús pasó tiempo en soledad hablando con su Padre, orando con Él. Y también explicó a sus discípulos cómo pueden orar también y tener la comunicación, la comunión con Dios. Hay 30 años de virtual silencio antes de que Jesús se hiciera público con su misión. Entonces acabamos de leer ahí en Lucas sobre cuando era niño de 12 años. Entonces es casi todo lo que sabemos, que nació, cambió la ciudad desde Belén hasta Nazaret como un niño chico, ¿ok? Y también acá de 12 años, pero no escuchamos más hasta que cumplió 30 años para empezar su ministerio. Solo cuando nos traten a una audiencia con Cristo en la eternidad entenderemos completamente la importancia de esas 3 décadas. En el mejor de los casos, ahora podemos concluir que fueron un tiempo significado de preparación. Entonces Dios ahora está preparándome. Pasó muchos años en preparación, pero también cada semana sigo en la preparación, la capacitación de ser un siervo de Dios. Es impresionante darse cuenta de que hubo 30 años de relativamente oscuridad y privacidad en preparación para 3 años y medio de actividad importante, hablando de Jesús y su ministerio público. Entonces, 30 años estaba preparando su ser interior, estaba tomando el tiempo prepararse su ser interior y su mundo privado. Entonces, es muy importante. Jesús lo hizo también. Justo antes de que Jesús asumiera el ministerio público, pasó 40 días en el desierto comunicándose con el Padre. No olvides la noche que pasaste en oración antes de elegir a los 12 apóstoles o como discípulos también. Entonces, después, esperando 30 años, también fue bautizado allí en el río Jordán con Juan el Bautista, y después estuvo en el desierto para ser tentado por Satanás, sin comer también. Pero pasó cada prueba en su vida porque había ordenado su mundo privado. Entonces, qué ejemplo para nosotros, ¿no? Entonces, Jesús esperó 30 años antes de comenzar su ministerio terrenal, que solo duró 3 años y medio. También hablando del Antiguo Testamento, estoy pensando en 3 personas mayormente. Moisés esperó 40 años en el desierto antes de decirle a Faraón que dejara a su pueblo de los judíos saliera de Egipto. Entonces Moisés había recibido la llamada de Dios y pasó 40 años en preparación para dejar que su pueblo saliera de Egipto, hablando con Faraón hace mucho tiempo. También otro personaje, David, fue ungido rey por Samuel, puesto que todavía tuvo que esperar unos 15 años. Fue ungido
ahí con el aceite, con el profeta de Dios Samuel, pero esperó 15 años para que Saúl muriera para poder convertirse en rey. Pero lo que pasó, si puedes imaginar, la Biblia dice que fue ungido por Samuel y con esa promesa de ser el próximo rey. Pero ¿sabes lo que hizo? Volvió a cuidar las ovejas. Y entonces estaba fiel. No estaba diciendo, mira, soy el pastor, entonces voy a dejar todas mis responsabilidades. No, siguió haciendo lo mismo. 15 años estuvo antes que tomaría el trono del rey de Israel. También Josué en el Antiguo Testamento también esperó 22 años para que sus sueños cumplidos de sus padres y hermanos inclinándose ante él. Pero no fue algo de egoísmo, fue algo para preservar el pueblo de Israel, porque estaban pasando durante 7 años de fama ahí en Israel. Pero ahí en Egipto, a través de José, recibiendo visiones de Dios, entonces cuidó a su familia. Y gracias a Dios por eso. Entonces, muchos años como esclavo y prisionero por haber sido acusado injustamente. Entonces fue un esclavo. Sus hermanos le habían vendido en la esclavitud y estuvo esclavo, pero él se mantuvo fiel al propósito de Dios también. Entonces estaba encarcelado también, pero estaba fiel a Dios y Dios estaba ayudándole, tenía una posición como encargado de la cárcel, como un prisionero, si puedes imaginar. Entonces Dios estuvo con él y gracias a Dios que tenía planes para su vida. Jesús conocía bien sus límites, ¿ok? Por extraño que parezca, sabía lo que convenientemente olvidamos. El tiempo debe ser ordenado adecuadamente para reunir la fuerza interior y la resolución a fin de compensar las debilidades de uno cuando comienza la guerra espiritual. Entonces, cuando paso por batallas y pruebas en mi vida, gracias a Dios, si tengo mi mundo privado ordenado, entonces lo puedo pasar sin problema, aunque que es difícil. Pero tenemos todo lo que necesitamos para vencer contra Satanás. Tales momentos privados eran un elemento fijo en el presupuesto de tiempo de Jesús, porque él conocía sus límites. Y fue muy difícil incluso para las personas más cercanas a él a presionar plenamente esto. Entonces los discípulos lucharon con entender la misión, y porque Jesús estaba pasando tiempo con personas muy humildes, por ejemplo. Por último, número 3, Jesús incluyó un tercer elemento importante en su estrategia de ordenar su tiempo, porque, número 3, Jesús apartó el tiempo para el entrenamiento de los 12. Con un mundo de millones para alcanzar, Jesús destinó la mayor parte de su tiempo a estar con unos pocos hombres simples. Se invirtió el horario más importante para llevarlos a través de las Escrituras y compartir sus ideas celestiales. Entonces pasó tiempo con ellos. Pasaron momentos claves compartiendo el ministerio con individuos y permitiéndoles que cada acción y escuchar cada palabra. Se reservaron 6 días especiales para explicarles los significados más profundos de sus conversaciones con las multitudes, y se tomaron horas valiosas para informarles cuando regresaban de las tareas, para reprenderlos cuando fallaron
y para afirmarlos cuando tuvieran éxito. Entonces Jesús, si puedes imaginar, vivió, comió, durmió y ministró con estos 12 hombres. Es seguro asumir que pasó el 80%, quizás pasó 90% o más de su ministerio y su tiempo con estos 12 hombres. Podríamos haber tenido la tentación de preguntar más de una vez porque Jesús estaba pasando tanto tiempo valioso con un grupo de hombres, y no solamente hombres, pero hombres de mente simple, cuando podría haber enseñado a hombres que podrían haber apreciado intelectualmente su experiencia teológica. ¿Ok? Pero eligió pasar tiempo con varones normales, varones humildes. Pero Jesús sabía dónde radica la verdadera importancia, donde están las prioridades. Y donde están tus prioridades, ahí estará tu tiempo también. Entonces Jesús no tenía esposa e hijos que cuidar. Entonces decidió pasar tiempo con varones para poder enviarles predicar. Entonces Jesús no tenía esposa e hijos que cuidar. Debido a esto, pudo dedicar más tiempo a discipular y entrenar a los 12 para poder enviarlos a predicar. En Marcos 3:14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces fue su misión. La mayoría de nosotros tenemos familias. Entonces debo pasar tiempo con mi familia. Debo estar con ellos. Y debo enseñarles la Biblia a mi esposa. Debo cuidar a su corazón. A mis hijas también. Debo estar cuidándoles porque están en mi vida. Paso la mayoría de mi tiempo acá en la casa con ellas, como incluso dormir y todo eso, ¿no? Pero cada persona tiene familiares. Si no estás casado, entonces tienes hermanos, tienes amigos, tienes otras personas en tu vida que puedes pasar tiempo y invertir tiempo de la Biblia en su vida también. Jesús nunca debía ser atrapado con poco tiempo. Conocía su sentido de misión, estaba agudizado espiritualmente por momentos a solas con el Padre y sabía quiénes eran los hombres que perpetuarían su misión mucho después de ascender al cielo. Entonces, gracias a Dios que pasó tiempo con esos 12 que predicaron el evangelio en todo el mundo. Nunca fue, casi todo el mundo, conocido en este día, nunca fue difícil para él decir un firme no a las invitaciones y demandas que podrían haber sido buenas o aceptables para nosotros. Llegó un momento en mi propia vida, hablando de mí, cuando mi estudio de Jesús me hizo desear profundamente esta capacidad. Quería tomar decisiones acertadas sobre el manejo de mi tiempo, estableciendo prioridades de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, esos son mis metas y mi vida es sobre la vida de Jesús. Y su propósito es mi propósito. Quería estar libre del ciclo loco en la vida diaria en el que uno siempre está poniéndose al día. ¿Fue posible? Sí, y vale la pena. Entonces nosotros podemos ordenar nuestras vidas con la ayuda de Dios, pero debemos estar poniendo las cosas importantes ahí en el primer lugar. Así como, entonces una pregunta, ¿cómo ordena mi tiempo para lo que importa? Buena pregunta, ¿no? Entonces, pensando, todos tienen las mismas 168 horas en su semana. Entonces, no puedes decir que no tienes tiempo porque tienes el mismo tiempo que los demás. El tiempo
es algo precioso que nunca podremos recuperar. Siempre puedes ganar más plata por lo que has perdido en el pasado, pero nunca puedes recuperar el tiempo perdido. Invierte tu tiempo en lo que le importa a Dios, no lo que piensa que importa en su vida. Si tuviera que dormir 8 horas por noche, 7 días cada semana, más el tiempo que toma ducharse, vestirse y prepararse todos los días, todavía tiene alrededor de 100 horas semanales para trabajar, estudiar la Biblia, pasar tiempo con seres queridos como su familia o amigos, tomar un día o 2 medios días, descansar, un reposo, testificar, discipular a otros, orar, tomar una clase en el seminario, por si acaso, e invertir en la vida de los demás. Entonces, si tenemos en mente a Jesús y a otros, priorizaremos nuestro tiempo para pasar con ellos todas las semanas. La mayor excusa para no hacer algo que debía hacerse es no tuve tiempo. Entonces, no quiero decir que no tuve tiempo, solo es como no elegir tener tiempo para hacerlo. Entonces, si fuera importante a mí, a mi vida, lo haría, sí o sí. Entonces, lo que está importante en tu vida, lo harás, sin duda. La verdad es que cada uno de nosotros tiene tiempo para hacer lo que es importante para nosotros. Si no pasas tiempo creciendo en tu caminar espiritual con Cristo, es simplemente porque no planeaste pasar tiempo con Él, porque Él no es una prioridad en la vida. Qué triste. Debe ser la prioridad en tu vida, porque es tu Dios. Sin Él no soy nada. Sin Él no puedo hacer nada. Él es mi esfuerzo, Él es mi refugio, es mi salvación, es mi vida. Cada semana hacemos lo que es importante para nosotros. Si no planifico, planeo fracasar, simplemente. Si no planifico, planeo fracasar en mi vida. Oremos, Padre, te damos gracias por el ejemplo tuyo de ordenar tu mundo privado, de ordenar tu tiempo para lo que importa en la vida. Ayúdanos a tenerte aquí como la prioridad en nuestra vida y para poder tener éxito en la vida. Entonces, eres la fuente de nuestro gozo, de nuestra salvación y también puedes ser la fuente de nuestro tiempo acá en este mundo. Y debemos sacar provecho de nuestro tiempo acá en este mundo para su gloria, para su nombre, para que los otros, todos, sepan que hay un Dios y se llama Jesucristo, que vino a este mundo, murió por nosotros y resucitó el tercer día para darnos vida eterna. Ayúdanos a hacerlo y testificar de eso y ponerte como la prioridad de nuestra semana, cada semana en nuestro tiempo y nuestro calendario. Gracias por todo en nombre de Cristo. Amén.